Y a la 1:26 de la tarde es hora de activar el radar de la política y vamos a iniciar con la carta que le envió el ex canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro. Un documento de 4 páginas en las que rompió filas con el mandatario. Ahí contó cómo cambió su percepción frente al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro. Además que lo confrontó sobre un supuesto problema de drogadicción que a juicio del exministro padece el presidente. Y fue en un viaje a Francia en el 2023 cuando lo acompañó a una visita de Estado en las que se prolongó porque el presidente al parecer no aparecía. Confirma además a Leiva el supuesto chantaje de la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti. Dice que ellos se mantienen en el gobierno porque tienen información sensible sobre el presidente Gustavo Petro y le pide que lo saque del gabinete. Pero el presidente Gustavo Petro ya respondió a través de X. Mencionó, y abro comillas, es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días. Casi todo París es más interesante, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Y cambiamos de un ex canciller a un ex ministro también del presidente Gustavo Petro, y se trata de Mauricio Lizcano, quien es ex ministro de las TIC, que hoy busca ser candidato presidencial para las elecciones del 2026, bajo un nuevo proyecto político a lo que él llama la revolución del sentido común. Él va a iniciar el proceso de recolección de firmas en el camino por construir un país para todos, dice el exministro. Mencionó además que los colombianos no necesitan elegir entre izquierda o derecha, sino encontrar soluciones reales. Un candidato más, el exministro Lizcano, para la baraja para el próximo año. Y también entonces vamos a hablar ahora de la consulta popular, porque el próximo 1 de mayo se va a radicar ante el Congreso esta consulta con 12 preguntas referentes al sistema laboral colombiano. Pero para eso es necesario tener en cuenta varios pasos previos para que la ciudadanía pueda votar. Son 12 las preguntas que el gobierno presentó y que busca que la ciudadanía apruebe en una consulta popular. Pero para que eso suceda, primero el presidente Petro, con la firma de sus ministros, debe remitir las preguntas con su respectiva justificación al órgano legislativo. Ahí el Senado tendrá un mes para pronunciarse sobre la conveniencia de las preguntas. De aprobarse, la consulta se realizará dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del concepto emitido por el Congreso. Si el Senado de la República no otorga el concepto favorable, es decir, da un concepto desfavorable, el presidente de la República no puede convocar a la consulta popular y por ende ahí terminaría la iniciativa de ese mecanismo de participación ciudadana. Y si el tiempo de ese mes que tiene el Senado no se cumple o no hay una respuesta por parte del Senado. Si vencido el plazo que tiene el Senado de la República no hay pronunciamiento, el gobierno estaría facultado para convocar la consulta. Ya sometida a votación popular, la consulta necesita la tercera parte del censo electoral, es decir, cerca de 13.600.000 colombianos deben salir a votar y que un poco más de 6 millones de votantes respondan sí a esas preguntas. Solo así sería aprobada la consulta propuesta por el presidente. Sacar a la gente a votar en un mecanismo de participación ciudadana suelto, por decirlo de alguna manera, es bastante complicado. Y si uno ve los guarismos históricos de estos mecanismos, incluso de las votaciones ordinarias, pues uno ve que hay una dificultad. Y solo después de la votación ciudadana, la Corte Constitucional entraría a estudiar la viabilidad de las preguntas. Una consulta que podría costar cerca de 600.000 millones de pesos. Pero ¿qué diferencia la consulta de un referendo o un plebiscito? La consulta popular resulta también ser un mecanismo que puede dirimir conflictos entre el legislativo y el ejecutivo en torno a un asunto, que creo que es la condición que se está presentando en este momento frente a esta consulta popular. Diferencia frente a otros mecanismos. En el referéndum es cuando se aprueban o derogan normas jurídicas. El presidente Gustavo Petro anunció que el 1 de mayo radicará el texto ante el Congreso de la República. Las propuestas contenidas en la consulta popular que el gobierno quiere presentar ante el pueblo colombiano ya generaron opiniones encontradas. Por un lado, los empresarios que se quejan por sus efectos económicos dañinos, mientras que las centrales obreras dicen que reivindican las condiciones laborales. Les contamos qué dicen unos y qué dicen otros. La consulta popular sobre temas laborales tiene a empresarios, gremios y trabajadores defendiendo o controvertiendo la propuesta. El presidente de FENALCO dijo que las preguntas son amañadas y no apuntan a solucionar el grave problema del desempleo en el país.
Aquí lo que hay una intención de mejorar las condiciones de los que hoy gozan de empleo momentáneamente, porque se van a incrementar los costos laborales en un 30%. Y eso es pan de hoy y hambre para mañana, porque va a ser sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que es el 97% del país, va a ser muy difícil sostener un incremento del 30% de los costos laborales. Entre los efectos estaría la pérdida de empleo, panorama que también le preocupa al sector textil, pues se suma al escaso crecimiento económico. El sector textil-confección genera alrededor de 1,5 millones de empleos entre formales e informales. La consulta popular no promueve los nuevos empleos, la consulta popular no promueve la formalización de los empleos. Creemos que tiene un efecto negativo. En la otra orilla, las centrales obreras manifiestan que el mecanismo es importante para reivindicar los derechos de los trabajadores. Hoy los empresarios entonces nos van a decir a nosotros que pobrecitos ellos. No, pobrecitos los trabajadores. La desigualdad en Colombia es producto de la voracidad empresarial por la riqueza y las ganancias a costa de quienes la generan, los trabajadores. ¿Por qué no reconocer eso desde hace 2 años y no hubiéramos podido resolver este lío? Otros voceros sindicales advierten que aunque se requiere mejorar las condiciones laborales, la consulta popular no es el camino. Si nos ponemos a analizar seguramente las 12 preguntas, y bueno, me autopreguntaría yo mismo si alguna de ellas resuelve el problema de desempleo en Colombia. No sé, si alguna de ellas de fondo podemos definir de que va a contribuir a un desarrollo conjunto, un crecimiento de las partes económico entre trabajadores y empresarios, pues me quedarían muchas dudas al respecto. Según un concepto técnico del Banco de la República, habría una pérdida de 450.000 empleos en promedio.